Buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos, que han convidado su tiempo en esta tarde y noche para acompañarnos. Primero quiero recibir con toda la humildad esas generosísimas expresiones, el mensaje potente del señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra Universidad de Cuenca, el doctor Juan Peña Ruiz. Estar acompañado de personalidades nacionales, internacionales, de docentes de esta linda universidad, estudiantes, amigos, de todos los que nos acompañan, para mí es un altísimo honor. Esta fusión, esta simbiosis entre campesinos, indígenas, profesionales, y no solamente del derecho, sino también de otras ciencias, de la medicina que estamos viendo aquí, para mí me llena de esperanza, como en el libro lo titulamos La ecología de la esperanza. Este libro, bueno, el anterior a este comencé a escribir justo cuando estuve en la cárcel. El Día Mundial del Agua, un tal 22 de marzo, nos condenaron la justicia ordinaria como terrorista altruista. Curioso. O es terrorista o es altruista, como mismo. Pero claro, eran tiempos difíciles. La justicia estuvo cooptada por el poder político. No teniendo razón mismo, me condenaron y por eso me aplicaron el tipo penal de terrorista. Pero como vieron miles de gotitas que me acompañaron y sitiaron la cárcel en ese tiempo, era en el 2013, en lo que hoy es el Parque de la Libertad, y me acompañaron ahí, pusieron carpas y todo. Entonces dijeron, no, es altruista, defender el agua es un acto noble, altruista, y por eso terrorista, pero altruista. Ahora, este libro, en cambio, de la alerta climática, emergencia climática, más que alerta, emergencia climática y ecología de la esperanza, nace porque estamos viendo que temas que parecían insospechables antes, inimaginables antes, hoy está volviéndose una trágica realidad. Hace pocos meses el río Tomebamba casi se seca. Y siempre habíamos dicho, tomaremos conciencia cuando el pozo se seca. El río Tomebamba estuvo a punto de secar con menos de 1 metro cúbico de agua por segundo. Y no quiero ser el cuscungo, si saben lo que es el cuscungo, es de la avecita que le dicen trae los malos augurios, los malos mensajes. No trae ningunos malos mensajes. El cuscungo es lo que se conoce en Occidente como la lechuza, y lo que está es trayendo un mensaje, a decir, prepárense, alguien de ustedes, un ser querido, va a hacer que su cuerpito descanse y su alma va a ir al cielo. Eso dice el cuscungo. Pero aquí va a suceder algo similar. A este ritmo, si no cambiamos los estilos de vida, irreversiblemente, imperativamente, se van a secar los pozos. Más de los que ya se han secado. Acuérdense, los jóvenes, sobre todo, tal vez nosotros ya nos iremos, pero también nosotros mismos. Tengo que decir esta
verdad amarga, pero verdad al final vamos a ir viendo que se van a sacar. Hoy estamos tomando el 20% del agua del futuro, el agua de nuestros hijos. ¿Y qué es el agua del futuro? El agua subterránea. El 20% del agua que tomamos, el agua dulce, es agua subterránea. Actualmente estamos, o más bien, en los últimos 300 años, tenga presente, en los últimos 300 años, hemos consumido el equivalente de 300 millones de años de energía. Por eso es que en este estilo de vida, si no cambiamos, al momento actual, 2024, que ya somos 8.000 millones de personas, llevados, guiados por, ya no China, la India ya lo rebasó con más de 1.500 millones de habitantes. En esta explosión demográfica, en ese crecimiento, se requiere un planeta y medio para poder seguir viviendo a este ritmo. Por eso la comunidad científica grita con un grito desesperado: paren la explotación hidrocarburífera, no más petróleo, dejen las reservas de petróleo bajo tierra. Asistimos a todos los años a las COP 1, ya estamos en la COP 29, y en las COP se celebran con bombos y platillos sobre los derechos de la naturaleza. Bueno, no tanto los derechos de la naturaleza, pero sí sobre el medio ambiente, la sostenibilidad. Todo se habla bonito, pero a la hora de tomar definiciones y decir que los combustibles fósiles se queden bajo tierra, miran al otro lado. Y ahí ya no hay conciencia. Y no solamente que no hay conciencia, sino lastimosamente muchas de las COP son financiadas por multinacionales, entre otras las petroleras. Y si las petroleras están financiando la realización de las COP, todas, entonces no hay el compromiso en serio. Entonces creer en los compromisos de las COP, creer en los bla, 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 es soñar en pajaritos preñados. Los cambios no van a venir ni remotamente desde arriba. Los cambios se van a forjar desde las aulas universitarias con jóvenes irreverentes, con jóvenes que rompan y quiebren el status quo, con jóvenes, con mujeres y varones y los pueblos que activen la lucha social desde las calles, desde las plazas. No hay otra opción. No hay otra opción. Esa va a ser los cambios de estilo de vida que demanda la comunidad científica, siguiendo el ejemplo de los abuelitos. Y por eso tengo que hacer aquí un homenaje en este libro a esas gotitas que están presentes acá, que sigue palpitando en su corazón la defensa del agua, a las mamitas, a los taititos, que nos enseñaron el camino por donde transitar. 1998, cuando inició la lucha en defensa de Quimsacocha, éramos tan poquitos que el presidente de la República en el 2005, 6, 7 nos decía que somos cuatro pelagatos. Y desventajosamente los medios de comunicación, no todos, pero la inmensa mayoría, en ese tiempo estoy hablando, concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas, presidente, vicepresidente, estaban a favor del extractivismo.
Y claro, tomando las palabras de Humboldt decían, no podemos seguir siendo pobres sentados en un saco de oro. Pero no se dan cuenta que extraer una onza de oro, para extraer se requiere 8.000 litros por segundo. Para extraer una onza de oro, que es el equivalente a un anillo de matrimonio, se requiere mover 250 toneladas de roca. Y eso ha hecho que se ha provocado que de Natsvia, un hermano del Perú, que en su tierra hayan desecado la laguna Yanacocha y 30 lagunas más en el Perú. Y en la tierra de nuestra hermana Toribia Lero, que hoy nos compartía en su exposición lo que está pasando en la lucha por el agua, y precisamente en Cochabamba se dio la primera guerra por el agua. Por efectos de la minería, el lago Popó, que estuvimos con Toribia, gracias por llevarnos allá al lago Popó, vimos avecitas y peces desfallecer y otros muertos. Y con ellos se muere el lago Popó de 4.600 kilómetros cuadrados, se muere en Bolivia. Y por ese extractivismo perverso, que aquí está Julia Jackson, abogada indígena de Norteamérica, pero allá se requiere en Estados Unidos 62.000 millones de dólares para remediación ambiental de 40 minas. Es decir, el costo de remediación ambiental es superior infinitamente del valor que se obtiene de la minería. Y sumado a eso, tal como sucede en el Ecuador y en el resto de países de América Latina y el mundo, el 96% de las regalías se lleva el emprendimiento minero y nos dejan solo el 4%. Y del 4% nos engañan y viene la falacia, una verdad a medias es doblemente falaz. Del 4% dejarían el 60% para las comunidades locales, los gobiernos locales, y el 40% para el gobierno nacional. Pero apenas del 4%. O sea, no nos dejan nada, migajas. Pero esas mismas migajas, con ríos envenenados, con pueblos fantasmas, con familias fracturadas, donde hay minería hay corrupción, donde hay minería hay prostitución, donde hay minería hay alcoholismo, donde hay minería hay contaminación, donde hay minería hay devastación, donde hay minería hay enfermedades, donde hay minería se rompe la armonía comunitaria en suma causa, donde hay minería hay desolación y muerte. Por eso, sin leer tanta literatura que existe en el mundo, nuestras hermanas defensoras del agua, que, reitero, sin tanta lectura, pero por su sapiencia, su sabiduría milenaria, dicen que el agua vale tanto que no tiene precio. Mi mamá me decía cuando era muy pequeño, el agua y la candela no se mezquinan, el agua se convida, porque somos agua. Del agua venimos, al agua devenimos. Y por eso mi reconocimiento a la lucha que han venido haciendo históricamente las compañeras. Tengo tantas anécdotas, solamente les comparto una. Decíamos, todos los procesos que nos llevaron es por bloquear, por cerrar las vías. Y claro, decíamos, cerremos las vías para abrir caminos de esperanza. Y de hecho que hemos logrado abrir caminos de esperanza. Pero era mayo del 2008, una de las tantas, pero cerramos la Panamericana Sur
captura de Tarqui. 8 días logramos sostener. Todavía no me imagino cómo era tan difícil sostener a la seguridad combinada de policía y ejército. Y jugábamos como el gato y el ratón. Cerrábamos aquí y destapaban. Cerrábamos aquí y venían y nos destapaban, pero volvíamos a cerrar en otro lugar y así. Y todo ese trayecto de Tarqui, la Y de Tarqui, el cruce de Cumbe, Portete y nuestros amigos, hermanos de Girón también, de Santa Marianita y otros. 8 días. En uno de esos ya, el 7º día habría sido, bueno, en el día, canciones, cánticos, deportes, música, al mediodía el almuerzo comunitario, la cena comunitaria de la noche, otra vez la música, pero ya cansados de sostener el bloqueo de vías. Y nos quedábamos dormidos, muy cansados. Eran las 2 de la mañana, un frío en Tarqui, ustedes conocen, es mucho frío en Tarqui. En pleno sueño escuchamos los gases lacrimógenos, el disparo de los gases lacrimógenos. Y unos subieron hacia el Francés Urco, hacia la montaña, otros hacia el sur, hacia Portete, Girón, otros hacia Cuenca, y un grupo de mujeres no sabía dónde ir, a la policía acercó y se dirigía al río Tarqui. Yo también atrás de ellos. Y seguían, la policía decían, deténgales a las indias. Y caminaban ahí unos 400 metros y se encuentran con el río Tarqui. Y ahora, ¿cómo pasar al río Tarqui? Botarse ese rato al río, ¿no? Seguidas por la policía, las mujeres caminaban y ya no podían caminar más porque el río, se dieron la vuelta y tuvieron que enfrentarse a la policía. Aquí están algunas de las homenajeadas que fueron todas. Su estatura es de 1,60, 1,50, pequeñitas. Y los de la policía de 1,80, 1,90. Pero sacaron tanta fuerza las mujeres. La policía decía, bótenles al río o deténganles. No se dejaron detener, no les botaron al río. Quienes les botaron al río no fue la policía, las mujeres, sino las mujeres defensoras del agua les botaron a la policía y el resto de policía, pare, paz, ya nos vamos, por favor. Eso es el coraje, la valentía de las mujeres. ¿Cómo no sentirnos agradecidos por ese mensaje con los hechos que nos demostraron nuestras mamitas? Y así como esas tantas y tantos, la consulta popular en Girón del 2019, la consulta popular de Cuenca del 2021, la consulta comunitaria, la primera del 2011 en Victoria del Portete, la colocación de la Virgen de las Aguas en Quimsacoche, la profanación, tanto que nos sucedió. Pero esto es apenas una parte del libro y lo que tratamos es de combinar entre lo que pasa en las minas del Cerro Rico en Potosí, en Bolivia, convertido hoy en el pueblo más pobre de Bolivia, con todo lo que pasa en el Canadá, con todo lo que pasa en Estados Unidos, en México, que es una tragedia el extractivismo minero sumado de narcotráfico. Centroamérica, se dice que las guerras de Centroamérica, la guerra civil que hubo en El Salvador, en Panamá, en Centroamérica, fue motivado también por el extractivismo minero. El arco minero en Venezuela, en Colombia lo que sucede actualmente, bueno, antes más, en Brasil las tragedias de Brumadinho, de Minas Gerais, de Ouro Preto, en Jujuy, en Argentina, Barrigol lo que hace en Argentina, Uruguay que no se salva del extractivismo, y ahora el nuevo atentado de litio
en la triple frontera, porque se habla de la transición energética. Ya, bueno, dejemos el petróleo bajo tierra, pero ahora vamos a la energía eléctrica. Pero la energía eléctrica requiere, al menos para los autos eléctricos no es la solución para el calentamiento global, para la crisis climática, porque es utilizar el litio. Y en Bolivia van a sacar toneladas de litio del salar de Uyuni, y en Chile igual, y en Argentina igual. Por eso están volcándose Norteamérica hacia Sudamérica para colocar las bases militares, porque acá en Latinoamérica y en Sudamérica existen minas, más reservas. Venezuela, el país de las mayores reservas petroleras del mundo. Guyana, que aparece también reservas. El Guaraní, la tercera reserva más importante del planeta en materia de agua dulce. La disputa que está entre Coca-Cola, Nestlé y Pepsi del Guaraní. Lo que decía María Mercedes hace rato, que Naciones Unidas declaró el derecho humano al agua en el año 2010, después 2 años de la Constitución del Ecuador. Pero en las mismas Naciones Unidas también ya se mete el mercantilismo. Y en diciembre del 2020, tristemente, el agua entró como una mercancía, igual que el petróleo, a ser parte de Wall Street. Y en Chicago ya se dio la primera transferencia en la bolsa de valores del agua. Y estamos viendo que el agua ya es, mientras estamos acá hablando de ser sujeto de derecho, pero es objeto de apropiación, de la mercantilización. En estas circunstancias, y sabiendo que tenemos tan poca agua, el 97% de agua es salada, ustedes saben, el 3% agua dulce, pero de eso, menos del 1% es agua dulce disponible para nosotros poder captar. Por eso es tan necesaria esta defensa. Y para concluir esta parte de nuestras mujeres, ¿cómo no yo agradecer y reconocer primero de ese ejemplo de lucha, de ese faro, de esa linterna que nos pusieron por donde transitar, y que muchas ya no están acá, muchos ya no están acá? Desde el cielo nos muestran la luz para seguir caminando, para seguir en esta batalla que no se ha ganado y que es una batalla intergeneracional. Pero todo esto, lo que está pasando, y hemos tenido también triunfos muy importantes, además de las consultas populares, el triunfo en la justicia, que no hemos tenido necesidad de ir a la Corte Constitucional, de lo que hablaba ayer Ramiro Ávila y Leonel Fuentes, que hemos ganado aquí. Cuando se ganó el caso del Río Blanco en el 2018, en el mismo 2018 el río Collay, cuando se ha ganado el caso de Quimsacocha recién el año pasado, en septiembre del 2023, pero que a pesar de ganar todavía está ahí presente la consulta popular de Girón, que quieren nulitar, y que el pueblo de Girón empieza a levantar, a defender su voto, a defender su conciencia, a defender su trabajo, su lucha. Y todos estos temas hemos compartido en otras latitudes, en otras universidades, y por eso es que este libro fue presentado todavía no en físico, sino digitalmente en la Universidad de Minnesota y en la Universidad George Washington, y nos han seguido invitando a otras, porque ven las luchas exitosas que tenemos acá. Pero acá no se gana un proceso judicial solamente por ser buenos abogados, sino por tener un acompañamiento social, una base sólida, que están en las calles activando. Eso es la fuerza. Pero además, por todo el trabajo que hemos venido haciendo en colectivo, estas acciones judiciales no lo hemos hecho a título personal, sino acompañados de algunos abogados que hoy están aquí, de la misma facultad de jurisprudencia que ha presentado los amicus curiae y que van a seguir presentando en otros. Es decir, los triunfos son colectivos
porque las acciones son colectivas. Ofrezco disculpas si a veces uno comete algún error de sectarismo que puede existir, pero que no lo hacemos de manera inintencional. Y por eso quiero saludar la presencia también de otros colectivos que vienen y se suman y se posicionan, y qué bien. Esta lucha no es solamente de los campesinos, no es solamente de los indígenas, no es solamente de los sectores sociales populares, también es de los profesionales y también de la academia comprometida con su pueblo, como dice la universidad junto al pueblo, de la academia que decimos nosotros: no hay ciencia sin conciencia. La ciencia no es neutral, no es neutral la ciencia. Como tampoco creo yo en que la academia no puede hacer activismo. Creo que la academia debe ser más activista y no necesariamente tomar partido por una determinada ideología, sino la academia debe ser activista en el ecologismo, que no es igual a ambientalismo. El ambientalismo ya quedó atrás, es bastante, queda solamente una visión administrativa, cambios superficiales, epidérmicos. Hay que entrar en ecología, en el ecologismo, en ecología profunda, lo que ayer compartían los ponentes, porque eso somos. Así es que yo quiero que este libro, lo único que quiero que sea es un reflejo de la lucha de ustedes, que sea como un elástico que les impulse a no desmayar, a seguir en esta lucha que no es de velocidad. Nunca me imaginé que íbamos a estar en 26 años de lucha. Nunca me imaginé. Pensé que iba a ser corta. Cuando estuve en estas mismas aulas universitarias, allá en 1990, mientras se daba el primer levantamiento indígena en el Ecuador, liderado por la CONAIE, que apareció en 1985, en el 90, un hermano comunero de Jima, estuvimos en tercer año, me invitó a Jima, a la comuna de Tarapsha y otras de Jima, porque llegaba ya la New World Mining Corporation. En una semana logramos sacarle esta minera, en una semana. Es que antes no era tan difícil. Mientras en el 90 estábamos en las luchas acá en Jima, Xixi, también los compañeros de Bolívar, Mazabalí, de Salinas, en 1990 y en el 92, también logran sacarle a la Río Tinto. Y luego pasa en la parroquia Octavio Cordero Palacios y en Sircay y en San Bartolomé, a la Harmonic del Ecuador, de capitales filipinos, también logran sacar. Pero logran sacar después de que ya estuvo ahí como 5 años. Pero 5 años fue suficiente para secarle una laguna en San Bartolomé aquí, a menos de 45 minutos, y dejar el drenaje ácido de mina que está ahí presente. Han pasado más de 30 años y es como que estarían todavía operando el faenamiento minero. Por esta y tantas razones, y eso combinado a nivel global, lo que pasa en Zambia, lo que pasa en el Congo, en Papúa Nueva Guinea, en Indonesia, en Sudáfrica, en Zambia, promedio de vida de un obrero metalúrgico 37 años. Y Zambia, como decíamos ayer, es el 8º productor mundial de cobre. Siendo el 8º productor mundial de cobre, es el 3er país más pobre del planeta, porque la minería no es la salvación. La minería, decimos coloquialmente, es pan para hoy, hambre para mañana. Toda mina contamina. La mina nos deja una tragedia, nos deja
todo devastado, y se calcula que va a afectar hasta mínimo 10 kilómetros a la redonda, pero sin contar con las afluencias de agua. Y acá en Quimsacocha, me detengo a hablar nuevamente sobre el tema de acá, porque en Quimsacocha es mágico ese lugar. Si bien tiene menos lagunas que Cajas, pero de ahí nacen 3 grandes ríos. Y ahí nace el agua para el Pacífico a través del río Cay. Y de ahí nace el agua para el Amazonas a través del río Tarqui y el río Yanuncay. Y hay microcuencas hidrográficas, el Chucay, el Tutupali, el San Agustín, el Churucay, el Irquis, el Portete, 13 microcuencas hidrográficas. Hay que defender, por eso les invitamos a defender. Y en este entrelazamiento entonces con el resto, queremos decirles que minería metálica provoca gases de efecto invernadero que nos llevan a un calentamiento global. Y no tenemos que solamente defender entonces los pueblos andinos, ni los pueblos indígenas y campesinos, sino todos, absolutamente todos. Ahí voy a repetir la frase de Juan Pablo II, quien decía: si no hay esperanza para los pobres, no habrá esperanza para nadie, ni siquiera para los ricos. Porque ayer les decía en analogía, sí, Giral hablaba de Bill Gates, que era el hombre más rico, descendió al cuarto lugar, ahora es Elon Musk, y Buffett y los otros, los zares del dinero, que cada vez se concentran en menos. Pero así sea, Elon Musk dice que para el 2026 va a llegar al planeta Marte, pero es muy difícil. Pero si llega él, no hay boletos para todos, habrá para muy poquitos, pero además no van a llegar. Entonces, si se van allá, él mismo cuando le preguntan, ¿y usted va a ser el primero en pisar el planeta Marte? Dice no, porque las condiciones que van a experimentar probablemente a una hora apenas de zampar de aquí de la Tierra va a morir, porque no estamos preparados. Entonces, tenemos que cuidar este planeta, esta tierra, esta yacta, esta pachamamita que nos vio nacer. Esto hay que cuidarlo. Si no queremos sucumbir, si no queremos que siga con el calentamiento global, que explote el planeta, en partes del planeta más bien allá en Litón a 50 grados Celsius, si no queremos que con los gases de efecto invernadero siga el calentamiento global, hay que cambiar estilos de vida, no hay otra. Si no, Guayaquil, Machala, todas las ciudades costeras, Nueva York, Miami, La Habana, Nápoles, en Europa, y todas van a sucumbir. Se calcula a este ritmo que en 30 años la población de Brasil, que es de 220 millones de personas, podría quedar una población igual, sucumbido bajo las aguas. Por estas y tantas razones, este pequeño trabajo quiero dedicarles a ustedes, jóvenes, mujeres, y no solamente a los jóvenes, porque yo veo a ti, estoy viendo a Marcos Alameda, que ya tiene sus 120 años, pero que no ha llegado, sigue siendo joven, porque la juventud en su discurso, en su mensaje es tan latente, tan palpitante, y decimos que la vejez solo llega cuando se presentan arrugas en el corazón. Mientras no haya arrugas en el corazón, quisiéramos que haya miles de defensoras del agua, miles de académicos como los que nos acompañan aquí, nuestros queridos amigos, miles para defender el agua, defender la vida. Yo en el libro comienzo indicando, con esto concluyo, que un fantasma recorre el mundo, y es el fantasma del extractivismo, minero, petrolero, forestal, agronegocios. Pero hay que dar la vuelta, y precisamente en el Ecuador nacen los derechos de la naturaleza, que ya van recogiendo en muchas legislaciones,
Y en el libro tratamos precisamente los éxitos que se ha tenido cuando se declara sujeto de derechos del río Ganges en la India, cuando se declara sujeto de derechos el Mar Menor en España, cuando se declara sujeto de derechos el Macpie en Canadá, cuando se declara sujeto de derechos del río Atrato, Cauca, Magdalena, una parte de la Amazonía en Colombia, cuando se declara sujeto de derechos en el Ecuador, además de lo que hemos mencionado, el río Monjas y tantos otros ríos y páramos. Si hay cómo, si hay que invertir, en vez de que un fantasma recorra el mundo, hay que decir, hay un río que recorre el mundo, y ese río es el río de la esperanza. La esperanza que nunca lo vamos a perder. Y así como nos han globalizado la corrupción y ahora el narcotráfico y el egoísmo y todo este extractivismo perverso, les invitamos a globalizar la solidaridad, a tejer estos hilitos de solidaridad entre Bolívar, entre Girón, entre Quimsacocha, Talqui, Cañar, Cotopaxi, Inta y otras más. Globalicemos la solidaridad, globalicemos la esperanza. Sí es posible. Sí es posible construir, y así como aquel en Azuay inició la lucha por el agua, hagamos que esta lucha no se detenga, que no se claudique, sigamos apoyando con fuerza lo que hacen los hermanos de Bolívar, como Freddy Díaz, que en sus 75 años se siente más joven que muchos de 15 años, pero que él sigue luchando, y por luchar hoy criminalizado, y está junto a Freddy 6 compañeros más a 3 años por delito de asociación ilícita. Pero no importa, vuestra lucha será una condecoración para los ecologistas, para los amantes de la naturaleza, para los amantes de la vida. Gracias por venir, gracias por convivir.